Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Aguillón y te doy la bienvenida a este podcast que se llama La Primera Piedra. Es para todo el mundo porque el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Arrancamos. Esta es la primera piedra. Y quien les habla es Ángel Aguillón. Y este señor que me acompaña al lado es Pedrito González. ¿Le puedo decir Pedrito, verdad? Lo que su merced quiera, Angelito. Esa risa es inconfundible. Deme esa manazo. Hermanazo, muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, a Pedrito González se le conoce mucho por todo lado como Don Gediondo, ¿verdad? ¿De dónde salió ese nombre? ¿Cuál fue la primera piedra para usted conseguir ese nombre artístico? Bueno, la primera piedra, digamos, no piedra, sino piedronón que le hice sacar a mi madrina Anadelina, porque la madrina Anadelina es un personaje allá en Sutamarchán, alma bendita. Fue mi madrina de presentación, porque a uno lo presentaban con un santo. A mí me presentaron con San Vicente Ferrer en Saboyá. Ok. Porque yo vivía muy malo de los pulmones, entonces fue mi mamá me presentó y la madrina era la madrina Anadelina, una campesina muy hermosa. Eso andaba con dichos y coplas. Y nosotros le vendíamos el pan, un pan una pequeña panadería artesanal que teníamos. Entonces, ella, mientras contaba el pan, nos ponía a hacer oficio. Vaya, péleme el chivo, vaya, cójame el gallo, vaya, páseme la gallina. Entonces, si uno no le hacía caso, la vieja empezaba, este chino hediondo, la viejita con cariño. Ah, sí. Cuando llegué a Bogotá, un programa en una emisora que llamaba Radioactiva, con Gabriel de las Casas y Papuchis, me preguntaron, ¿y qué nombre le ponemos? Yo, a ver, Gediondo. Ah, ese es Gediondo, y ahí nació. A Gediondos que me van a preguntar eso y tenga. A Gediondos, y ahí salió, gracias Don Gediondo. Sí, señor. Bueno, ¿hace cuántos años fue eso? Mínimo de 35 sí, años. Por ahí 35 años más o menos. Por ahí 35 años a hoy, 2024, porque ves, ¿Y ese programa cuándo salió? 2024 estamos. ¿Qué le agradece y qué le desagradece a su profesión, Pedrito? Yo le agradezco todo. Sí. Desagradecerle nada, gracias a Dios. Nada. No, Ni nada. siquiera las veces que lo han tumbado, que no le han pagado. No. Las trasnochadas más bravas. No, porque el pastor dice que eso hay que bendecirlo y hay que... y a los enemigos hay que perdonarlos. Todo, le agradezco la profesión del humor, le agradezco haberme enrumbado desde niño a que yo me lo hubiera puesto en la cabeza. Porque uno de niño en un pueblo apartado de Bogotá, sin carretera, sin cómo venirse, uno pudo haberse torcido, quién sabe qué. Claro. Y el humor me fue llevando, gracias a Dios, el humor me llevó a tener una vida con mi familia muy linda, gracias a Dios, y gracias al humor también y el camino del Señor. Ah, mire, eso está muy bueno. Vamos desde el principio, pero ¿siempre quiso ser humorista desde que era niño o no? Más que humorista, yo quería ser locutor. Ok. Mi mamá tenía un radio Philips antiguo con un tocadisco y yo era el que lo manejaba. Y ella me cuenta que yo tenía por ahí 3 años, 4 años, y yo, mami, chune yayo. Chune yayo era que enchufe el radio. Y yo destapaba los radios con destornilladores, me conseguía, y los destapaba porque quería ver a los locutores y a las locutoras, a ver cómo era que manejaban dentro del radio. Y ella era la que me decía, ellos no están ahí, están en Bogotá. Ah, okay. O sea, yo quiero ir a Bogotá a ser locutor. Desde pequeño siempre me en la cabeza. Bueno, el arte por algún lado, sí, ser señor. Artista. Ahora vámonos a ese camino que me hablaba de profesión, familia, Dios. Usted me estaba diciendo que tuvo un acercamiento con Dios. ¿Cuál fue la primera piedra que le llevó a ese acercamiento? Más que a mí fue a mi hijo Pedro. Él estudiaba en un colegio que se llamaba el Agustiniano. Sí. Y ahí conoció a Jesús David, un muchacho muy decente, y empezó a llevarlo a la iglesia, a invitarlo. Y yo veía que mi hijo no llegaba a la casa a la hora que era del colegio. Y un día le pregunté, hijo, ¿dónde estás? ¿En qué estás haciendo? Y uno se imagina lo peor. Entonces me dijo, papá, es que yo estoy yendo con un amigo. ¿A dónde? A la iglesia. Y ahí se imaginó lo peor, porque a veces cuando va un joven a la iglesia, sí. Los papás se imaginan lo peor. Yo, bueno, ¿y qué tal la misa? Dijo, no es misa, es, ahí es sí grave. Una iglesia cristiana. Yo, ay, Dios mío. Entonces empezó a llevar a la mamá, a mi esposa, María Eugenia. Sí. Y entonces yo ya me iba quedando solo en la casa y me invitaban. Y ya no, yo me quedaba con un computador ahí. O sea, ¿usted vive con un solo hijo o en esa época con en un esa solo época hijo? Estaban los 3. Los 3. Entonces ya se iban 2 a la iglesia, su esposa y su hijo. Y los otros pues en el colegio y en sus actividades. Entonces yo me quedaba en la casa y me invitaban.
Que venga a la Sí, iglesia. que venga a la iglesia. Y Que vaya a ser tan grosero, no le decían. yo antes me les burlaba. Decía, el hermano Pedro, él se llama Pedro Giovanni, el hermano Pedro, la hermana Patricia. Sí, sí. Entonces, y me pasaban cosas que, por ejemplo, un sábado por la tarde, yo sentí que yo estaba en el segundo piso y sentí unos pasos por la escalera, en una escalera de madera. Les rindió. Hija, llegaste, y abrieron la puerta. Ajá. Y la volví a cerrar. Hija, llegaste, y eso se me encrisparon los pelos. No era nadie. Ah, no, usted lo llevó a la iglesia, fue el diablo entonces, que se le iba a aparecer o quién Yo sabe no sé qué hijo de madres, pero... Y fueron varias cosas así. O sea, sentía como presencia paranormal en su casa. Sí, claro. Y empezaron a mí coincidencialmente a darme unos ataques de pánico. Es una cosa muy horrible. No, a mí también. Si yo escucho todo eso, también me dan ataques de pánico. Sí, pero eso uno empieza, cuando yo empecé a sentir un dolor aquí, Sí. yo decía, ya me va a dar. Entonces empieza a subir así y sudor y todo eso. Hasta yo pensé que era infarto, quién sabe Sí, qué. sí, sí. Entonces, gracias a Dios, un médico en el hospital de Soacha, porque yo tenía una presentación ese día, la inauguración de un centro comercial, creo que era Mercurio, y no pude ir a tiempo por ese ataque. Y fui donde el doctor dijo, a usted ya lo analizó un psiquiatra. Le dije, ¿por qué? Dijo, esos son ataques de pánico. Ataques de pánico, sí. Un sábado por la noche, en un sueño, ya como entre sueño y dormido, se me apareció un señor de barba blanca Ajá. y me dijo, la solución a tus problemas está en el Evangelio. ¿En serio? En serio, Wow. asegurado. Y entonces al otro día, cuando mi hijo se iba para la iglesia, yo le dije, yo quiero ir. Entonces dijo, ¿de verdad? Le dije, claro, yo quiero ir. Y fuimos los tres. Qué bonito, mire. Y ese día, el pastor César, porque la primera vez que vinimos fue aquí a la misión carismática. Ok, está César Castellanos. Sí. Después empezamos a ir, el Señor nos puso en el lugar de su presencia, Andrés Corson. junto con el pastor Andrés Corson, la pastora Rocío, muy queridos, muy lindos también. Me regalaron estos zapatos. Y Bueno, le invirtieron, Pedrito. Le están invirtieron, invirtiendo en lo eso que está es. Entonces, al otro día el pastor César habló de cómo el Señor se manifiesta a través de los sueños, coincidencialmente. Bueno, Me dice- diosidencialmente dicen por ahí. Diosidencialmente. Entonces me dice mi hijo al final, pa, si ves, el Señor no te estaba llamando, te estaba gritando Claro. que te acercaras a Él. Y ahí empezamos una historia muy bonita de compromiso con el Señor. Qué bueno, dijo, ni con el diablo que para que se le apareciera por ahí Sí. subiendo escaleras vino, me va a tocar a mí pues decirle, hey, mi hijo, cachetese que ya es tiempo de ir. Pero qué bueno que hizo caso y pudo llegar a la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? Y gracias a Dios, yo desde ahí, ningún médico ni ningún psiquiatra podrá decir que yo he ido a por ataques de pánico. No volví. No. Por colesterol sí, pero ataques de pánico Sí, no. colesterol, la vejiga. Bueno, no. Bueno, lo digo porque es que Pedrito y yo hemos ido a fútbol a ver a nuestro amado Santa Fe y la lechona está buena por ahí, ¿no es cierto, Pedrito? Reumatismo, lumbago, ciáticas. No, mentiras, no. Yo solamente Perfecto. tomo un solo medicamento y algunas vitaminas, pero medicamento solo uno. Gracias a Dios es lo único que tomo. Pero ya aquellas pastas para la depresión, y eso, Ansiedad y no, todo nada, eso, absolutamente. depresiones, todo eso. nada, Qué bueno, mire la manera absolutamente como nada. Dios actuó con usted. ¿Y qué sintió cuando usted escuchó eso? ¿Qué sintió? ¿Sintió como deseos de conocer al Señor? ¿Sintió arrepentimiento? Sí, ¿qué sintió? ¿Lloró? ¿Se Pero rió? lloré mucho. Yo creo que todavía están secando el auditorio del MSI. Yo sí los vi trapeando, Sí, eran de sus yo- lágrimas. Me abracé con mi hijo y lloramos. Y después dijo, Camino, lo invito a comer tamal. Salimos a comer tamal con chocolate y lágrimas. Sí. Y le dije, imposible, no la podía creer yo que el Señor le habló a uno así. Y ese día el pastor decía algo que el Señor me dijo, ¿Y usted quiere hablar con el el Señor? doctor Shaw. Entonces salí y le dije, hijo, ¿cómo así que el Señor le dijo? ¿Cuál Señor? Dijo Dios. Le dije, y él cuando habló con Dios dijo, cualquier momento tú también lo puedes hacer. Sí. Fue la primera vez porque pues uno como que traía una vida muy pasiva de fe. De fe, claro. ¿Y sí. ha hablado con Dios? Yo no sé si votó mi número o qué, pero no, no mentira. No, sí Todo lo- claro. porque ¿qué es hablar con Dios para usted, Pedrito? Es consultarle, básicamente. Sí. Pero ¿cómo lo hace? O sea, va Yo a un tengo mi- sitio, ora, ¿cómo lo hace? No, en todo momento. Yo, por ejemplo, tengo de pronto en el carro, voy viendo un paisaje y veo la grandeza del Señor, le doy gracias además.
Tengo un sitio en la casa donde me siento a orar con él, a hablar con él. Sí. Y oro mucho por la humanidad porque yo creo que me dice mi señora que la humanidad debería estar gobernada por el Señor Dios. Sí. Y hablo mucho con él sobre eso, sobre las injusticias. Más que lo local, más que lo mío es el mundo. ¿Cómo hiciéramos, Señor, para cambiar el mundo? Usted piensa más en la humanidad que en Sí. usted mismo, digámoslo así, desde ese punto Sí, de vista. primero la familia y primero uno Claro. y sanear este corazoncito, pero también me preocupan mucho los temas globales, ¿no? Bueno, es que lo que lo rodea a uno es lo que lo hace a uno también en cierta Claro, medida, la sociedad. uno es un mundo, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Y lo que lo rodea. ¿Cómo fue este cambio después de ese arrepentimiento, después de esa transformación tan bonita que creo que, gracias a Dios, muchos de nosotros la hemos sentido en diferentes áreas? ¿Cómo fue ese cambio con su profesión? Tenemos una profesión en las cuales en muchas ocasiones son como criticadas por la iglesia. En el caso del humor de doble sentido, de este tipo de cosas, ¿algo le indicó cambiar el estilo de humor? ¿Simplemente usted lo manejó como mi profesión y ya? ¿O cómo ha podido, digamos, manejar esas dos circunstancias? Digamos que para mí ha sido fácil. Para el mundo lo que lo juzgan a uno, que no tienen además el derecho de juzgarlo a uno, no la creían o no la creen. Sí. Como este señor contando chistes, pero mira que don Gediondo al aire en televisión nunca ha dicho una grosería, ni la va a Sí. decir. De pronto hay cositas que dice, juegos de palabras, pero Doble groserías. sentido, digámoslo Sí. así, que el humor en Colombia Es y así. en América Latina es un humor de doble sentido, ¿sí? Claro, entonces, pero yo, palabras que me muestran un video donde yo diga una grosería al aire, no la puede haber, porque además Caracol la cortaría o el canal la Ajá. cortaría. Entonces la gente se atribuye el derecho de criticarlo a uno sin entrar en el corazón de uno. Sí. La gente no sabe que yo tengo un albergue de perritos, por ejemplo. No sabe que les ayudamos a los niños. No sabe que les ayudamos a las madres cabezas de familia. Eso nadie lo ve. Solamente ven que dicen uno humor de doble sentido, como lo dices tú. Sí. Pero además el Señor me dice, porque como dices tú, yo hablo con Él también, el Señor dice, es que no tienes que cambiar tu estilo. Ahí es que cambiar la esencia, el corazoncito. Tu corazón. Estar bien con la familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi nieto y con el Señor Dios. Sí. De ahí para adelante, el que me venga a juzgar a mí, tiene que ser más que Dios. Y más que Dios no hay nadie. Yo no soy quien para juzgarlo, yo soy la persona que le pregunta y por esa razón le quiero preguntar esto. De todos modos, ¿usted alguna vez pensó en decir, este acercamiento con Dios tal vez me haga cambiar un poco mi estilo de humor? ¿O yo me siento, como lo decía ahorita, en paz con el que estoy? ¿O alcanzó a cambiar un poco? Dijo, de pronto no me voy tan arriba, sino ya como que me bajo un poco. ¿No ocurrió nada por ahí? Sí, pero es que esa es la esencia. Es como si tú a un león o a un tigre que están acostumbrados a cazar, de pronto un día lo quieres volver un tigre doméstico y manso. No, porque él en su naturaleza es eso, es un cazador. Entonces don Gediondo es picardía, es picantico. Entonces de pronto sí le puede bajar un poquito al tono, pero sigue siendo don Gediondo. Sí, ¿de acuerdo? Entonces el Señor me dijo, no, yo te puse ahí para que brillaras como eres. ¿De acuerdo? Tienes es que cambiar con los tuyos, relacionarte con la gente, con los que te rodean. Eso es lo que hay que cambiar. El Señor me dijo, a mí me importa es tu vida, que te alientes, que te alivies, que cures tu salud. De acuerdo. Venga, y si el de barbita vuelve y se le aparece una noche, él le dice, bueno, mijo, ya por favor quiero que ya no haga esa profesión de contar chistes, sino se dedique a otra cosa. Escriba cosas para mí o haga otra cosa que no sea eso. ¿Le hace caso? Claro, totalmente. No le da miedo que de pronto haya comido frijoles la noche anterior y sea esa una pesadilla y No, le haga porque yo cambiar la vida. ya sé diferenciar Sí. cuando ¿Cómo el Señor me habla. diferencia cuando es un sueño de Dios o cuando es un sueño porque se comió el tamal de su tamarchán la noche anterior? Porque si me comí el tamal, eso no deja dormir, más bien se vuelve uno muy pedante. Sí. No, pero de verdad, ¿cómo lo diferencia? No, porque es que yo creo que las palabras del Señor Dios son genuinas, ¿no? Entonces, imagínate que yo leía un estudio que el 90% de lo que uno se sueña se le olvida a las 6 de la mañana. Sí, es verdad. Es Pero cierto. cuando el Señor le habla a uno no se le olvida. También es cierto. Eso lo diferencio yo también. Y es algo que ya lo vivió por mucho tiempo. Me alegra mucho escuchar eso, Pedro, porque
los dos hemos trabajado juntos, Sí, señor. hemos tenido la oportunidad de hacer un stand-up para Prime, hemos hecho cosas juntos, que a propósito, una película, que a propósito, por encima de cualquier cosa, Pedrito, le quiero decir, lo considero mi gran amigo. Tan bello, Mi muchas gran- gracias. Desde que me prestó esa plata a usted, no mentiras, pero sí, Creo que fue otro porque de prestar plata, sí, ¿no? eso fue otro, ¿sí o no? Eso fue, antes me toca pagar más bien. Pero de verdad lo considero un gran amigo, una gran persona. Y me gusta mucho el hecho de que usted tenga paz en lo que hace. Porque lo que usted dice es muy cierto y creo que esta es la enseñanza que tenemos el día de hoy. La enseñanza es esa. Nadie nos juzga. Nadie tiene la capacidad de juzgarnos. Ni siquiera los líderes religiosos a los que nosotros de una u otra manera seguimos por sus enseñanzas. Exactamente, porque son tan humanos como nosotros mismos. E independiente de eso, su responsabilidad con nosotros es enseñarnos. Y la decisión de cambiar o de seguir en las cosas que sentamos que deben seguir son nuestras, no son de ellos. Y al final de cuentas, nuestras cuentas se ajustan es con Dios, ¿verdad? No con nadie más, sino solamente con Él. Y si usted siente esa paz, pues es completamente respetable. Y uno es el que mide el grado de hasta dónde uno puede llegar sin ofender, a Dios. Sin ofender a Dios. Sin ofender a Dios y lógicamente sin ofender a la humanidad hecha en la imagen y semejanza de Dios. Eso ya lo define uno, pero no hay quien lo juzgue a uno. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Porque aquí tenemos que Totalmente. estar de acuerdo, nos toca hablar hasta la madrugada. Totalmente. Además, al Señor le gusta la risa, al Señor Dios. En la Biblia creo que el versículo más cortico es Jesús rió. Ese fue Jesús lloró. Jesús lloró. Sí. Pero el Señor obviamente tiene muy buen sentido del humor. Venga, y cuando su esposa y su hijo empezaron a ir a la iglesia y todo eso, ¿no le empezaron como a decir, oiga, pero usted está muy pasado, cambie, que no le decían nada? Sí, ellos me dan tips todavía incluso y van a los shows y me dicen esto me gustó, esto no tanto y hacen observaciones. Pero la conclusión de esto, querido Angelito, gran amigo y queridos internautas televidentes y los que se están conectando a esta hora, para mí es que yo oro por todas las personas, incluso por las que nos juzgan. Ajá. Hay que orar por ellas totalmente, por las personas que van a los shows, por los que ven este podcast, como diría el El doctor podcast. Peláez, este podcast, por nuestros clientes, por quienes les gusta la comedia, por quienes no les guste también. ¿Por hay los que orar. enemigos? También hay que orar por ellos. Sí, pero ¿cómo les va a decir, Señor, que caiga fuego del cielo y consuma, ¿no? No. No. Ah, bueno. No, Entonces, porque sí. primero me va a caer a mí entonces. Sí, ¿Tú oras sí. por tus enemigos? Sí, Claro. sí, yo oro por mis enemigos para que no me encuentren. No, es verdad, yo oro por mis enemigos. La verdad no sé si tenga enemigos, pero sí oro por mis enemigos para que vuelvan a hacer amistad conmigo, porque yo soy muy malo para tener gente que se sienta en desacuerdo o en enemistad conmigo por alguna situación. Siempre intento mantenerme en paz con todos. Ahora sígame entrevistando, hermano, tranquilo. No, en serio. No, eso está bien, porque ahí me dicen, y usted, claro, y el que lo llama a uno a molestarlo también hay que orar por él, Qué bien, Pedrito. por esa persona, por todos. Hay que orar. Hablando de enemigos, estaba en la prédica un pastor y dijo, hoy vamos a hablar de eso, de perdonar a nuestros enemigos. Levántense los que tienen enemigos. Y todo el mundo se levantó, menos una señora que se quedó ahí. ¿Y usted no tiene enemigos? Dijo, no, señor. ¿Usted cuántos años tiene? 98. ¿Y usted por qué dice que no tiene enemigos? Porque ya se murieron todos. Algo así. Algo así. No, y... El chiste que más le gusta. Uy, hay varios. Mire que cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo adapté algunos chistes y gracias a Dios me salieron bien. ¿Tiene chistes de iglesia? Sí, señor. Hágale. Por ejemplo, un señor que fue ante el pastor le dijo, pastor, yo estoy mal con mi señora y me dan ganas a veces de pelear con ella y soy muy celoso, yo la celo, yo pienso que ella sale con todo el mundo y eso no es así. Deme una palabra, por favor, para yo restaurar mi matrimonio. Y le dijo, cuando llegues a la casa, léele esta palabra. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el verdadero amor echa fuera todo temor. Ay, gracias, pastor, ya no voy a celar a mi esposa. Y yo, esa obsesión que tengo, yo sé que ella no ha estado con nadie más, no la vuelvo a celar. Primera de Juan 4:18. Se quedó dormido en el Transmilenio y se le olvidó que era primera. Ajá. Y llegó allá.
Juan 4:18. Mira, mi amor, lo que te traje. Digo, ¿qué pasó? Digo, porque 5 maridos has tenido. El de la de la mujer samaritana. Sí. Pedrito, ¿qué es para usted Jesucristo? Vida. Jesucristo es vida, es amor, es perdón. Es el papá mío, que a propósito yo, infortunadamente, a mi padre biológico no lo conocí, pero cuando tuvimos el encuentro en la iglesia, en el lugar de su presencia, yo, gracias a Dios, pude sanar toda esa parte, todo ese vacío que tenía en mi corazón, porque siempre desde niño sentí que me faltaba la presencia de mi papá. Entonces, cuando tuvimos el encuentro, eso yo le llamaba la convención de Kleenex. A puro llanto. Puro llanto, y estaban los ananías ahí, me doblegué. Y había que perdonar lo que más uno sintiera. Y a mí yo sentía que me faltaba mi padre en el corazón. Y a veces le reclamaba a Dios, Dios, ¿por qué no estuvo mi papá ahí? Me faltaba el abrazo y todo eso. Sí. Y en ese perdón yo sentí que el Señor Dios, el Espíritu Santo llegaron a mi corazón a ocupar ese momento, ese Y lugar. dejó de sentir ese abandono y esa soledad de parte de su papá. Sí, claro que sí. Eso es un milagro de Dios. Mire que la gente siempre piensa que los milagros son sanidad, recuperación y todo eso, pero hay cosas en el interior de uno que están rotas como una enfermedad. Y la sanidad es esa, ¿no es cierto? Esa sanidad espiritual que la da Dios. Gracias, Pedrito, de verdad por este espacio. A mí me encanta escuchar personas que de una u otra manera son juzgadas, son señaladas. A mí me han juzgado por dirigirlo a usted. Ay, que no es muy cristiano dirigiendo a ese señor tan grosero, el uno y el otro. Y yo les he dicho, venga, ¿y usted cómo sabe que es grosero? No, que me contaba, no, usted lo ve, así que no se haga el loco. No, a lo que nos juzguen decirlo, mientras usted me está señalando con un dedo, hay 4 que te señalan a ti. Exactamente, hay 3 que te señalan a ti y uno que señala al Señor, que es el único que tendrá el derecho de juzgar. Gracias, a veces Pedrito. a uno le dicen, ay, claro, en esa iglesia le están lavando el cerebro. Sí, claro. Me lo lavaron de la depresión, me lo lavaron de los ataques de pánico, de todo eso. Me claro. quedó bien limpiecito, dicen por ahí. Ángel, muchas gracias por esta invitación. Pedrito. A ustedes, el Señor los siga bendiciendo. Muchas gracias y gracias por aceptarnos. No hubo pedradas para Pedro porque como es amigo no le lanzamos pedradas. Dios los bendiga, nos vemos en la primera piedra. Pero aquí estoy para que la lance. Terminamos hoy con la primera piedra. Te esperamos próximamente en otro podcast y por favor, mientras nos volvemos a ver, que no te saquen la piedra.